Bien, muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de planificación económica correspondiente a hoy, 9 de octubre del 2020. ¿Ya? Simplemente para comenzar, deseo indicarles que ya he mandado, por si acaso, sus notas a su correo electrónico correspondientes al segundo parcial. Si alguno no ha recibido o tiene algún problema, me indica por el tema del WhatsApp, por favor, ¿ya? Ahora, de cualquier manera, calculo que entre la próxima semana ya voy a publicar lo que ya más o menos están acumulando parcialmente para que ustedes puedan hacer seguimiento, ¿ya? Pero por lo pronto, confirmen que hayan recibido sus notas en su correo electrónico para que después no tengamos ninguna dificultad, ¿ya? Bien, ahora vamos a entrar a un nuevo tema, esta vez ya en el marco de la planificación global, ¿no? Este tema de la planificación global, que lo hemos denominado elementos matemáticos para la planificación económica, se nutre básicamente de los aportes de la planificación central o socialista, ¿ya? Para que tengan una idea, digamos, de cómo funciona, la idea es la siguiente. Como han debido aprender ustedes en sus cursos de economía política, aprendemos que el mercado es caótico, es decir, no se rige con un plan. Esta multitud de decisiones que se toman en los mercados, decisiones, hay que decirlo, decisiones individuales, ¿no? Lo que hacen es generar una oferta y una demanda, ¿no? Y oferentes y demandantes van ajustando los precios y sobre los precios se estructura la producción. Y esa producción hace que se satisfagan las necesidades de la población. En otras palabras, así funciona y teóricamente es el mejor mecanismo que se pueda tener para que funcione la economía. Sin embargo, ocurren las crisis. ¿Qué son las crisis? Aquellas en las que no toda la producción se vende o no todos los factores se ocupan. En otras palabras, puede ser que produzcamos una gran cantidad de cosas y no se vendan, ¿no? Y si no se venden, entonces no hay ingresos y por lo tanto la empresa deja de producir. O el elemento más importante y más interesante del sistema capitalista se da cuando aparece el desempleo. El desempleo quiere decir que el factor trabajo no se está ocupando a toda su capacidad. Eso quiere decir el desempleo. Entonces, y bueno, con el desempleo es la falta de ingresos, la insuficiencia de demanda efectiva, etcétera. Entonces, frente a todos esos problemas, nace lo que se llama la planificación central, ¿ya? Que es un esfuerzo sistemático por dirigir las economías nacionales en su proceso de crecimiento y desarrollo. En otras palabras, la idea es que podamos establecer un mecanismo mediante el cual podamos establecer las condiciones para el crecimiento y el desarrollo. No. ¿Qué condiciones se requieren para la planificación? Hay un pequeño error. Que exista propiedad social de los medios de producción. En otras palabras, los medios de producción no deben ser de propiedad privada, ¿ya? Sino que estos deben estar en manos del Estado. Ya piensen, por ejemplo, en un yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, en la Empresa Nacional de Electricidad, etcétera, ¿no? Pero para que se pueda hacer esta planificación,
así en su vertiente más socialista, lo que se tiene que tener es precisamente esta propiedad social de la gran mayoría de los medios de producción, de las fábricas. La propiedad social de producción garantiza que se lleve a cabo todo lo que se planificó. Deben existir elementos técnicos y humanos dedicados a ellos. Ahí hay que ser sinceros, muy pocos países reúnen las dos condiciones necesarias y suficientes para la planificación: propiedad social de los medios de producción y un órgano central de planificación. En otras palabras, esto es muy raro encontrar. Quizás, digamos, Cuba o Corea del Norte podrían cumplir estos requisitos de que haya una propiedad social, pero además haya un órgano central de planificación, ¿no? Yo aquí lo que les invito es a que estudiemos esta parte con un espíritu crítico, ¿ya? Porque la primera reacción podría ser, pero bueno, ve cómo está Corea del Norte, ve cómo está Cuba, ve cómo está Venezuela, etcétera, y ahí me vas a decir si la planificación socialista funciona o no. De acuerdo, está bien, pero hay muchos elementos de la planificación que nosotros podemos rescatar, ¿no? Es como el libre mercado, ¿no? El libre mercado en varios países no funciona. Y ahora lo estamos viendo en medio de la crisis con el desempleo. Pero no por eso vas a decir, vamos a abandonar el libre mercado. Siempre, como les he aconsejado, no se enamoren demasiado de las posturas políticas, ¿no? Uno puede decir, pero yo soy un antineoliberal. Está bien, de acuerdo, pero siendo un antineoliberal te vas a dar cuenta que hay muchos elementos de la economía de mercado que tienes que rescatar. ¿No? Lo propio, puede ser que no te guste la planificación, pero como les he mostrado en los anteriores módulos, la planificación es muy útil, especialmente cuando estás trabajando a nivel de programas y proyectos, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno es crítico, cuando uno no es un fundamentalista, lo que va a precisamente es rescatar todos estos elementos que van a notar tienen su tema interesante, porque en realidad lo que vamos a hacer después de esto, les voy a enseñar las matemáticas, ojo, pero no para que se me asusten, ¿no? Sino cómo se puede hacer escenarios de optimización del uso de recursos, ¿ya? Eh, Evidentemente, eso, precisamente por estas dos condiciones que estamos viendo, no es tan aplicable y de hecho, en realidad, son modelos teóricos, ¿ya? Que en su momento también, y ahí tenemos que ser honestos, no funcionaron porque no había la tecnología que tenemos ahora, ¿no? En esa época, bueno, pues todo se hacía eh, básicamente con lápiz y papel, ¿no? Para que tengan una idea de lo que estoy hablando. En la época de la Unión Soviética, en la época más dura, donde gobernaba Joseph Stalin, ¿no? Stalin tenía por costumbre llamar en cualquier momento al director de la fábrica, ¿no? Digamos, una fábrica en Ucrania. Bueno, ¿por qué es interesante esta anécdota? Porque Stalin, si no encontraba al director, por decirles a las 3 de la mañana, consideraba que no estaban colaborando con la construcción socialista. Entonces los directores se quedaban a dormir, o sea, no se movían de su oficina el año entero, ¿no? No los llamaba, digamos, o de pronto si llamaba y no te encontraba, estabas frito, ¿no? Entonces, un poco esas cositas también hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Para tampoco pensar que esto de la planificación es la panacea y que nos va a ayudar a resolver los problemas. Hay muchos elementos que podemos rescatar y a eso vamos a apuntar en el curso, en lo que vamos a hacer, ¿ya? Ahí tenemos que tomar en cuenta que la planificación no es una simple técnica, es un proceso,
¿ya? Eh, es una categoría macroeconómica porque comprende el total de las fuerzas productivas del país. Entonces, vamos a aprender cómo se planifica toda la economía, ¿ya? Habíamos visto en el enfoque de planificación moderna que es por programas, ¿no es cierto? O sea, no intentamos resolver toda la economía, resolvemos un problema específico. En esta otra forma de planificar, miramos todo el país. Queremos sacar adelante a todo el país. Esa es la característica de la planificación económica en puridad. Debe llevarse a cabo bajo ciertos objetivos o metas que se pretenden alcanzar. Entonces, nos planteamos grandes objetivos, nos planteamos objetivos, por decirles, en temas de crecimiento. Vamos a decir, en temas de crecimiento, el país va a crecer a un 10%, ese va a ser nuestro objetivo. ¿No ve? Ojo, para complementar mis comentarios, China utiliza bastante de estos elementos que vamos a analizar precisamente en el curso, ¿no? Vamos a decir, a ver, ¿cómo hace China? ¿No? Y bueno, ahí podemos decir el contrafactual de lo que estamos diciendo, ¿no? Está bien, Corea del Norte no funciona, Cuba no funciona, pero China está ya pretendiendo quitarle el sitial de potencia a los Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí podemos ver, y ojo, que China lo que hace es precisamente combinar todos los elementos de la economía de mercado. Ellos son amigos, por ejemplo, de la inversión extranjera directa, del conocimiento, etcétera, ¿no? Y eso lo combinan con los planes, ¿no? Si no hay congruencia entre planes, programas y proyectos, no pueden ser operativos. En otras palabras, vamos a hacer un gigantesco plan y a ese plan lo que vamos a decir, estos son los planes sectoriales, estos son los programas y estos son los proyectos específicos que vamos a realizar para que funcione el plan, ¿no? Y ahí también ustedes pueden entender por qué en el caso boliviano se tiene que aprobar un plan general de desarrollo económico y social que está constitucionalizado. En otras palabras, en la propia constitución se establece cómo tiene que ser precisamente este plan, ¿no? Debe estar articulado según el nivel espacial en que se aplique. En otras palabras, hay una visión sectorial y hay una visión territorial. Sectorial quiere decir que va a haber, por ejemplo, un plan agrícola, va a haber un plan minero, va a haber un plan industrial. Territorial quiere decir que uno es el plan para el departamento de La Paz, otro para el de Cochabamba, otro para el de Oruro, otro para el de Potosí. Así más o menos se estructura el plan y lo que vamos a llevar adelante. Bien, ¿qué se planifica? ¿Qué vamos a planificar en esta visión grande, macroeconómica, etcétera, ¿no? La utilización de las fuerzas productivas, ¿no? ¿Qué son las fuerzas productivas? Son todos aquellos elementos que permiten la producción. Ya, por ejemplo, está la tierra, está el trabajo, está el capital, está la tecnología, todo eso conforma las fuerzas productivas. Sus precios, es decir, cuál es el precio del trabajo, en este caso del salario, cuál es el precio del capital, el interés, en fin. Su financiamiento, cómo vamos a financiar, es decir, de todas las fuerzas que vamos a poner en movimiento, tiene que haber un financiamiento. El crecimiento, su ubicación territorial, los volúmenes de producción, en otras palabras, un poco al estilo de la matriz de Leontief que hemos aprendido,
lo que vamos a analizar es qué volúmenes de producción vamos a tener en cada sector y cuánto va a corresponder al territorio. Es decir, qué vamos a tener en términos, por ejemplo, de producción agrícola, cuántas toneladas de papa, cuántas toneladas de arroz, cuántas toneladas de quinoa, cuántas toneladas de maíz. ¿Me entienden? O sea, es como hacer un balance de oferta y demanda, de tal manera que sepamos cuánto estamos teniendo de producción y cuánto estamos consumiendo y cuánto es la magnitud del excedente que estamos produciendo. Como ya les había indicado, el excedente no es otra cosa que la diferencia entre el producto y el consumo, ¿no es cierto? La magnitud del ahorro que estamos siendo capaces de producir. El tipo de producción, la calidad de producción, la distribución de la producción. En otras palabras, cómo vamos a asignar ese producto, los precios de la producción y el crecimiento de la producción. En otras palabras, en este enfoque, para que tengan una idea, vamos a suponer en función a los parámetros nutricionales que podamos definir en el país, vamos a definir que el consumo de todo el país de arroz va a ser de unas 10.000 toneladas año. Entonces, en nuestro horizonte de planificación, vamos a decir, el país únicamente es capaz de producir 5.000 toneladas de arroz. Entonces, para producir la diferencia, porque esa diferencia la estamos importando, y si le estamos importando, estamos drenando divisas, y esas divisas son muy importantes porque no se olviden que las crisis actuales se explican fundamentalmente por la inexistencia de divisas, en nuestro caso de los dólares. Entonces vamos a decir, estas acciones vamos a realizar para aumentar la producción de arroz. Ahora, ¿por qué hablamos de calidad? Porque esta producción que vamos a realizar tiene que tener ciertas características que hagan que todo este mecanismo funcione. Tipos de planes. El primero es el plan corriente, que es el plan a corto plazo, ¿no? Es el equivalente que tenemos nosotros de la planificación operativa anual. Su duración es de un año. Sirve de directriz y se basa en el desarrollo proporcional de la economía del país y de cada una de sus partes a fin de obtener los mejores resultados en la producción con una mínima inversión, ¿no es cierto? Es decir, en este tipo de plan lo que nos enfocamos es qué vamos a hacer en el año, ¿no? En realidad, todo el tiempo estamos utilizando el concepto de que planificar es seguir un conjunto de pasos para alcanzar un determinado objetivo. En este caso, lo que vamos a decir es cómo vamos a estructurar las distintas partes, ¿no? Tenemos el plan a medio plazo o mediano plazo, que es un plan más general que el corriente y abarca un periodo de 5 años. Es obligatorio que se cumplan los lineamientos generales que establece prioridad en los ritmos de crecimiento, volumen de inversiones básicas, abastecimiento de recursos materiales, aumento de la productividad del trabajo social y la reducción del costo de producción, que es el ritmo de crecimiento, tal como les he enseñado en la fórmula de cálculo, es que veamos a qué porcentaje crece la producción, ¿no? A un 5%, a un 10%. Una tasa de crecimiento del 10% quiere decir que si el año pasado producíamos 100, este año vamos a producir 110. Ese es el elemento central.
el volumen de inversiones básicas, cuánto vamos a invertir. Como hemos aprendido, la inversión no es otra cosa que el incremento del stock de capital, el abastecimiento de recursos materiales. ¿Qué quiere decir este abastecimiento? Que para la producción de los distintos bienes y servicios que necesita la sociedad, necesitan insumos. En otras palabras, vamos a necesitar que se entregue el acero, se entregue el cuero para los fabricantes de zapatos, se entregue la lana para aquellos que van a producir vestidos, etcétera. ¿No? Notan, es una, ojo, el mismo tema lo tiene la economía de mercado sin intervención estatal. Y si ustedes quieren, se resuelve por sí mismo. Pero en este enfoque que estamos teniendo, más bien esto se resuelve con intervención del Estado. Es el Estado el que planifica qué se va a entregar y a quiénes se va a entregar. También es importante aumentar la productividad del trabajo social. En otras palabras, hay una relación, como les invitaba a ver, les voy a pasar una lectura precisamente de León Trotsky, se llama La Revolución Traicionada, ¿no? Ahí les voy a pedir que lean el segundo capítulo y ahí van a notar cómo esta es una preocupación central en cuanto a la productividad. La productividad es la relación entre la cantidad del producto y el uso del factor. Para ponerlo en sencillo, yo voy a ser productivo si, por ejemplo, en el día, digamos, en las 8 horas hábiles, voy a sacar 4 o 5 productos, pero voy a ser menos productivo si en esas 8 horas hábiles voy a sacar un solo producto, ¿no? Por ejemplo, si somos evaluadores de proyectos, un evaluador de proyectos es más productivo, ha revisado 5 proyectos y ha dado su dictamen frente a otro trabajador que solo hace uno, ¿no? El secreto de lograr avances en la economía es precisamente aumentar esta productividad que tenemos del factor. Ahora, ¿por qué se habla en este caso de trabajo social? Porque se entiende de que no es uno el que produce, sino son varios los que producen en una articulación social en el sentido que hablaba Marx. Las inversiones básicas son para la terminación de obras empezadas. En otras palabras, puede existir que en nuestro plan la construcción de fábricas, la construcción de los silos de almacenamiento, la construcción de las redes de transmisión eléctrica impliquen más de un año de gestión. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que tener es un presupuesto plurianual. ¿Qué quiere decir un presupuesto plurianual? Que seamos capaces de establecer un horizonte de las inversiones que vamos a realizar. Las tareas se fijan de modo que se aprovechen plenamente las reservas interiores de las empresas y de las obras de construcción. En otras palabras, la idea acá es no tener capital ocioso, ¿no? De tal manera que todo lo que se tenga se pueda aprovechar para que podamos construir pues un mejor país, ¿no? Esto se notan, se podía dar muy bien para la propaganda política, ¿no? Puedes decir que la construcción del socialismo para llevar la titánica tarea de los obreros, entonces necesitas del plan, ¿cierto? Esto lo hubiésemos enseñado muy bien en la Rusia soviética, ¿no? Y de hecho, en realidad tampoco se muchas ilusiones, ¿no? Es probable que frente a la crisis que estamos viviendo actualmente se desenvolven todos estos planes que se han trabajado durante tanto tiempo. El plan a largo plazo, también llamado de perspectiva, abarca un periodo de 15 a 20 años y contempla aspectos generales del desarrollo socioeconómico.
se realiza sobre la base de los planes quinquenales y de corto plazo. En otras palabras, en el plan de largo plazo, por ejemplo, vamos a utilizar grandes objetivos, ¿no? La eliminación total de la pobreza. Ese va a ser nuestro objetivo a largo plazo. Que todas las personas del país tengan acceso al agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, internet. Que no haya ni una sola familia sin vivienda. Que todos los estudiantes culminen sus carreras universitarias, ¿no? Que 70% de la producción sea de origen nacional. Más o menos ese es el horizonte de largo plazo y como notarán, está basado en los planes de quinquenales y los planes corrientes de corto plazo, ¿no? Van a notar que cuando estructuremos, cuando veamos en realidad el sistema de planificación de corto plazo, van a notar que en el caso boliviano hay muchos de estos elementos que se han establecido para ver cuál sería la lógica de su funcionamiento, ¿no? ¿Cuáles son las etapas y supuestos de la planificación? Primero, naturalmente, están el diagnóstico y las proyecciones que se tienen que realizar para que veamos si lo que estamos planteando en el plan corresponde efectivamente a lo que tenemos que trabajar, ¿no? Este diagnóstico es muy importante porque ahí vamos a ver cuáles son los problemas que tiene cada uno de los sectores y que tiene el territorio, ¿no? Para darles una idea de cómo más o menos esto se aplicaría en Bolivia, por ejemplo, diríamos, ¿no? El desarrollo en Bolivia está concentrado en 3 departamentos y básicamente en 3 ciudades, ¿no? La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, aunque Santa Cruz tiene características que lo hacen diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque Santa Cruz tiene un enfoque más territorializado en función a la agroindustria, pero hay una gran distancia frente a poblaciones que habitan en Potosí, en Pando, ¿no? Para utilizarlos de menor desarrollo. Eh, y ahí tenemos que empezar a explicar por qué, qué es lo que ocurre, cuál es la razón por la que Potosí eh, se estanca, ¿no? Porque hace 400 años Potosí tenía más habitantes que Londres, ¿no? Estaba entre las ciudades más grandes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué razón Potosí se queda ahí, ¿no? Entonces, lo que podemos explicar es que Potosí no ha diversificado su economía, se ha concentrado en la minería y no ha desarrollado industrias paralelas. Por ejemplo, una de ellas podría ser el litio, podemos decir, ¿no? La agricultura relacionada a la quinoa, por la presencia del salar, la industria relacionada al turismo. Y empezamos a hacer proyecciones. Proyecciones quiere decir que vamos a proyectar, vamos a entender cómo va a ser el futuro en caso de que no apliquemos nuestros planes. Eso es una proyección. Lo básico, ¿no es cierto? Si digamos el PIB per cápita es de $4,000, proyectamos el PIB per cápita para lo que es el año 2030 y resulta que estamos en $5,000 en nuestra proyección. Entonces, eso nos permite cuantificar y saber cómo está marchando la economía de cada uno de los sectores. Lo propio podemos hacer en un sector como la minería, en la agricultura, en la industria. Sobre esa base vamos a elaborar los planes, programas y proyectos, ¿no? En otras palabras, vamos a decir, si ese es nuestro diagnóstico en el caso de Potosí, ok, vamos a planificar
cómo vamos a desarrollar la industria del litio, ¿no? Para ello, lo que vamos a planificar es que vamos a producir carbonato de litio y con el tiempo produciremos las baterías de litio y después los automóviles eléctricos, ¿no? Entonces, eso forma parte de un plan. Ahora, la habilidad del planificador radica en que precisamente esa construcción del futuro se lo haga sobre bases técnicas, ¿no? De tal manera que tenemos que entender que en este tema de la planificación no basta con que soñemos, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿no? Como ocurre con los políticos, ¿no? De pronto te dicen, vamos a tener industrias de automóviles, vamos a hacer un nuevo Tesla aquí en Bolivia, ¿no? Y quieren que te contentes con esto, con eso. No es soñar por soñar, sino que tenemos que decir cómo vamos a alcanzar ese sueño, cómo vamos a construir la fábrica de vehículos eléctricos, tomando en cuenta que en realidad los vehículos se venden en función a sus precios, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, no es que sea imposible, solo vean ustedes que Quantum, la fábrica cochabambina, que no se ha hecho realmente, es sobre un proceso de planificación centralizada, pero te está mostrando que sí se puede hacer y sus precios no están razonables, ¿no? Cada vehículo eléctrico cuesta más o menos $5,000. Entonces, no se nota que no es algo imposible, pero ahí tienes que tener también tu departamento de investigación y desarrollo que te permita absorber la mayor tecnología que tengas, ¿no? De hecho, un poquito para condimentar la clase, ustedes han debido ver muchas películas de espías, ¿no? El agente 0007, James Bond, por ejemplo, era un espía, ¿no? Bueno, la razón del espionaje básicamente es el espionaje industrial. ¿Por qué el espionaje industrial? Porque eso te permite saber qué técnicas están desarrollando, qué nuevas innovaciones tiene. Y ojo, que se sigue haciendo, ¿no es cierto? Porque el robo, precisamente, encontrar estas técnicas es lo que te permite hacer crecer la productividad, ¿no? Por esa razón, en la época de la Unión Soviética y los Estados Unidos tenían pues agencias tan grandes de espionaje. Hasta ahora existe la CIA, la Central de Inteligencia Americana, y en su época en la Unión Soviética existía la KGB, ¿no? De seguro Vladimir Putin, que es el actual presidente de Rusia, que era un ex agente de la KGB, debe tener su propio programa de espionaje, ¿no es cierto? Pero bueno, en realidad no es la idea que nos volvamos espías, no, sino que desarrollemos nuestras propias técnicas de innovación y desarrollo para que podamos alcanzar ese futuro. Entonces, eso, digamos, es el objetivo del plan y cómo se lo aplica. Luego comprende la ejecución de lo planeado, es decir, vamos a poner, en mi ejemplo, en el litio, vamos a hacer inicialmente una planta piloto, que su funcionamiento nos va a tomar un año. La planta industrial la vamos a construir en 3 años y posteriormente la planta, por ejemplo, de construcción de baterías se va a hacer en un horizonte de 3 años. En otros 4 años vamos a construir la planta de producción de vehículos. Así es como se planea. Ahora, ojo, en la cuarta etapa, que es la control y evaluación de lo planeado, donde puedes aplicar varias de las técnicas que ya les he enseñado, por ejemplo, la construcción de indicadores, la construcción de líneas de base, la construcción de mecanismos de seguimiento a la ejecución de lo planeado, son los elementos centrales que van a hacer que todo lo que estás construyendo pues funcione como un reloj suizo, ¿no? El gran problema que yo veo, en realidad, especialmente en Bolivia, no es tanto que no es que la planificación en realidad falle, ¿no? Sino lo que pasa es que la infraestructura que tenemos para la planificación es muy débil, ¿no? Y es un tema que, en mi opinión, el siguiente gobierno tiene que resolver. Ahora bien, ¿cuáles son los supuestos para la planificación?
La planificación parte de algunos supuestos que se cumplen a lo largo del proceso planificador. Entre los más importantes están el pleno empleo de las fuerzas productivas, para lo cual se debe elevar la productividad en dos etapas, de crecimiento extensivo y de crecimiento intensivo. Ya habíamos visto que la productividad es la relación entre la cantidad del producto y el uso del factor, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir crecimiento extensivo? A ver, el mejor ejemplo es el de la agricultura, ¿no? Vamos a suponer que la productividad de una persona, o sea, de un hombre, por eso se llama per cápita, es de 2 toneladas de arroz por hectárea, ¿ya? 2 toneladas de arroz por hectárea, esa es su productividad. Ahora bien, vamos a subir a 4 toneladas, pero esas 4 toneladas ya no se hacen en una hectárea, se hacen en 2 hectáreas. ¿Me entienden? Eso se llama extensión. Estamos aumentando la productividad, sí, pero lo estamos haciendo utilizando una mayor frontera agrícola. Eso se llama crecimiento por extensión, ¿ya? Eso puede, digamos, darse también con la extensión de la jornada de trabajo. En otras palabras, yo contrato gente, les hago producir, les pago lo mismo, no pago horas extras, pero en vez de que me trabajen 8 horas, les hago trabajar 10 o 12 horas, ¿no es cierto? ¿Y cómo se logra eso? Y, digamos, haciendo que la gente considere que su empresa es todo, ¿no? Un poco como hacen los japoneses. Entonces, si logras eso, la gente, sin que tú le pidas, va a llegar 6:30 o 4 de la tarde, digamos en este caso cuando tenemos el horario continuo, y va a seguir trabajando hasta las 6 de la tarde, hasta las 8 de la noche, sin ningún problema. Eso se llama crecimiento extensivo. En contraposición, el crecimiento intensivo hace que sin necesidad de extender el área cultivable, aumentas la producción. Un hombre es capaz de producir 4 toneladas en la misma hectárea. ¿Y cómo lo haces? Lo haces porque has aumentado la tecnología. Tienes semillas que son más productivas, requieren menos agua y requieren menos nutrientes del terreno. Ahora, por ejemplo, como que acabo de decirles, ustedes pueden entender cuál es la importancia de la investigación y desarrollo, porque la investigación y desarrollo permite precisamente aumentar la productividad. O de pronto, en el ejemplo que les doy de la extensión de la jornada de trabajo, supongamos que nosotros somos contadores, ¿no? Y somos esos contadores que antes tenían su visera, sus protectores de mangas, más su lápiz, y eran capaces de realizar sumas de más o menos unas 200 filas a lápiz, pero no se equivocaban un número, ¿no es cierto? Capísimos. Pero cambiamos el tema, les dotamos de máquinas que no necesariamente son potentes, basta que tengas un Excel y listo. Y lo que el contador hacía en 8 horas de trabajo, tú lo haces en 3 minutos. Eso se llama productividad o crecimiento intensivo. Ya no necesitas que la gente se quede hasta las 8 o 10 de la noche en la oficina, no, porque todo lo has automatizado. Es decir, en realidad tu productividad ha crecido de tal manera que ya no necesitas utilizar el tiempo, sino ya únicamente vas a lograr una alta productividad. Y ojo, que cuando tienes una alta productividad, eso inmediatamente se traduce en los ingresos. Ese es el secreto, si ustedes quieren, para triunfar en la vida, ¿no? Sean productivos.
Porque si son productivos, lo que va a ocurrir es que, bueno, el dinero les va a llegar en función a esa productividad. ¿Por qué? Porque no todos saben manejar. Por ejemplo, ustedes ya más o menos están aprendiendo cómo se planifica. Ese conocimiento no está a merced de todos, ¿no es cierto? No todos saben cómo se planifica. Entonces es un plus que les va a permitir ser más productivos. Pero bueno, en el contexto del que estamos hablando, así es como se distingue el crecimiento extensivo y el crecimiento intensivo. También la planificación requiere altas tasas de acumulación que se logran aumentando el excedente, ya que la mayor parte de este va a la acumulación. A ver, para que me entiendan un poquito cómo funciona esto, ¿no? Les voy a utilizar un ejemplo personal para que me entiendan. Es como si ganases 5.000 bolivianos, ¿no es cierto? De esos 5.000 bolivianos, vamos a suponer que 3.000 utilizas para mantener a tu familia, ¿ya? Cómodamente, digamos, no es que los vas a matar de hambre, ¿no? Sino una cosa así de un nivel de vida medio, digamos, ¿no? Esos 2.000 son tu excedente, ¿ya? Entonces, esos 2.000 lo que tienes que hacer es invertirlos, ¿ya? Los inviertes, digamos, depositándolo en un DPF, abriendo un negocio, etcétera. Y eso te permite crecer porque a la larga o a la corta, lo que va a hacer es generar nuevas fuentes de ingreso en función a la inversión que estás realizando. Así funciona. Ese es el mecanismo de acumulación. Ahora, eso multiplíquenlo por todo el país. Entonces, todo el país lo que hace es producir, pero para vivir únicamente vamos a utilizar el 60% del producto. El resto lo vamos a acumular, vamos a utilizar para invertir y sobre esa base hacer crecer más la economía. ¿Ya? En otras palabras, es el ahorro que va a generar la economía que nos va a financiar la inversión para que gradualmente crezcamos cada vez más. Tercer supuesto, altas tasas de crecimiento económico que se dan debido al fuerte ritmo de acumulación. Un alto crecimiento es la base de un buen desarrollo de la sociedad. Como estamos invirtiendo, a ver, para utilizar otra vez mi ejemplo personal, vamos a suponer que vamos a utilizar esos 2.000 bolivianos para que podamos armar una academia de enseñanza, ¿ya? En la cual vamos a vender los cursos, ¿ya? O digamos, uno de los cursos va a ser de planificación, para darles una idea. Entonces, lo que va a ocurrir es que esa academia va a empezar a generar ingresos, ¿no es cierto? Entonces, ya no solo tenemos nuestro sueldo de los 5.000 bolivianos, sino tenemos los ingresos que nos está generando la academia, que vamos a suponer sean de unos 1.000 bolivianos al mes. Entonces, ya nuestro ingreso ya no solo va a ser de 5.000, va a ser de 6.000 bolivianos. Pero además, si notan el mecanismo que les estoy explicando, es un mecanismo que en el tiempo les va a hacer ganar cada vez más plata. Igualito es en los países. Si tenemos una alta tasa de crecimiento, si tenemos una alta tasa de acumulación, lo que vamos a tener es cada vez más crecimiento, cada vez la gente va a vivir mejor. Y es un proceso que empieza a autoalimentarse, ¿no? ¿Por qué empieza a autoalimentarse? Porque no se olviden que en cierto momento empiezan a funcionar el mecanismo que desata los bienes Veblen. ¿Qué son los bienes Veblen? Son aquellos que aumentan su precio a medida que la demanda crece, ¿no? Entonces, ese tipo de bienes empiezan a actuar. A ver, en la práctica, ¿qué quiere decir eso? Que de pronto la gente empieza a consumir cosas que antes no lo hubiese hecho. Viajes, por ejemplo, ¿no? Ahora la gente, porque no tiene plata, no viaja.
Pero si empieza a tener un excedente, lo que va a ocurrir es que cada fin de semana va a empezar a recorrer distintas partes del país. Van a ir a Uyuni, van a ir a San José de Chiquitos, van a ir a Riberalta, van a ir a ver el carnaval de Oruro, van a ir a recorrer, qué sé yo, todo el tema del Chapare en Cochabamba, etcétera, porque ya va a empezar a viajar. Y eso genera una dinámica mucho más grande en la medida en que se va construyendo esta tasa de crecimiento. El cuarto supuesto es la eliminación de las crisis cíclicas debido al control central de la producción que elimina la anarquía en la producción y la desarticulación de las fuerzas productivas, ¿no? Una crítica que se hace a la economía de mercado es que esta economía de mercado lo que hace es generar una gran cantidad de crisis en la economía. ¿Por qué razón? Porque es una producción que no tiene orden, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, las empresas no están pensando en acumular, ¿no? Puede ser que gran parte de esas empresas sean simplemente un mecanismo de sobrevivencia. ¿Por qué un mecanismo de sobrevivencia? Porque en realidad no tienen la capacidad, no tienen el excedente suficiente para que puedan acumular y de esa manera generar mayores ritmos de crecimiento que les permitan salir adelante, ¿no es cierto? De pronto, a ver, para que me entiendan un poco cómo funciona esto, eh, si ustedes quieren en este momento animarse a hacer un negocio, depende mucho de su habilidad, ¿no? En otras palabras, van a ir por la calle y van a decir, pucha, creo que hay restaurantes, les debe estar yendo bien. Pondremos un restaurante, ¿no? Pero no saben, en realidad, si van a tener mercado, si va a funcionar o no va a funcionar. Puede ser que abran el restaurante y no funcione. Vamos a producir zapatos. ¿Zapatos para quién? ¿A quién le vamos a vender? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Queremos producir calaminas, hemos aprendido cómo hacer calaminas. ¿Va a funcionar? Sabemos, muebles. Eso se llama la anarquía de la producción. En cambio, cuando hay un control central de la producción, entonces va a salir el boletín y va a decir, en esta área se necesitan empresarios que quieran invertir y puedan trabajar en la construcción, en la elaboración de estos productos que requiere la economía. Ah, ya, ok. Entonces ya voy a saber que la economía necesita, por ejemplo, zapatos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces voy a invertir en mi fábrica y ya sé que me van a comprar, no estoy invirtiendo sin sentido, sino va a existir un plan que tenemos que seguir. Así más o menos funciona y por eso se dice que se eliminan las crisis cíclicas. No existe la inflación porque la planificación supone el control de los precios. En otras palabras, el propio sistema, la propia planificación establece cuál va a ser el precio de los productos y cómo lo hace. De tal manera que tomemos en cuenta el costo de producción y haya un beneficio para las distintas empresas. Pero se elimina el tema de que exista algún tipo de especulación en cuanto a los precios, ¿no? En otras palabras, frente a una condición de escasez que pueda existir porque puede haber una granizada, un fenómeno meteorológico, etcétera, no se permite que las papas aumenten de precio, ¿no? Sino que siguen llegando al mismo precio y lo que hace el plan es inmediatamente ajustarse. Finalmente, el desarrollo integral de la sociedad que se da a largo plazo, pero que no supone la eliminación total de contradicciones, ¿no? Porque nada más nuevas contradicciones se van desarrollando a lo largo del tiempo, que no necesariamente ya son económicas, ¿no? Si el plan funciona, lo que va a ocurrir es que la gente va a desarrollar, va a enfrentar nuevos elementos que tengan que ver con su vida cotidiana, ¿no? Por darles una idea, va a haber una preocupación por el arte, ¿no? Algo que nosotros desconocemos, ¿no? Por ejemplo,
Si ve uno la ciudad, uno va a encontrar que la ciudad no es precisamente linda, ¿no es cierto? Entonces, una cosa así ya nos va a empezar a preocupar, ¿no? En ese sentido, la planeación económica, la planificación es una categoría que ocurre únicamente si se cumplen algunas condiciones históricas que solo se dan en los países socialistas. Lo que significa que en los países capitalistas no hay intentos, no haya intentos de planificación, sino que esta tiene otras características, ¿no? En los países capitalistas es un intento de racionalizar el crecimiento de la economía para eliminar las fluctuaciones económicas. En otras palabras, el modelo de planificación que acabo de explicarles se aplica plenamente en una economía socialista. Sin embargo, en los países capitalistas no es que se abandona totalmente la planificación, sino que esta está básicamente dirigida a que eliminemos estas fluctuaciones cíclicas. Los países capitalistas se desarrollan en forma cíclica con periodos de crisis, por eso el Estado trata de intervenir en la economía para eliminarlas. Es precisamente en los momentos de crisis cuando trata de planificar la economía. Un poco lo que nos está pasando ahora, ¿no? En un momento de crisis, lo que estamos pidiendo es una intervención del Estado. Esta intervención del Estado lo que nos va a permitir es que podamos vencer al ciclo económico. Si logramos vencer al ciclo económico, lo que vamos a restaurar son las mejores condiciones para que pueda funcionar. El Estado empieza a intervenir cada vez más activamente en la economía a partir de 1929. Sin embargo, no es lo mismo hablar de planeación económica que de política económica. Son dos conceptos enteramente diferentes y ahorita vamos a ver por qué. La planeación capitalista supone que el Estado no solamente cumplirá funciones tradicionales, sino que ahora participará dinámicamente en la actividad económica. En otras palabras, si bien no se cumplen todos los supuestos que hemos detallado en relación a las condiciones para que funcione la planificación centralizada, lo que vamos a hacer es construir ciertos mecanismos que nos permitan esta intervención del Estado en la economía, ¿no? ¿Por qué decimos que este proceso de planificación no es idéntico a la política económica? Porque la política económica es cualquier acción del Estado en materia económica, ¿no? Por ejemplo, el Estado puede tener su política fiscal que se refiere a la influencia que va a tener sobre la demanda agregada mediante el uso de los instrumentos relacionados a los ingresos y los gastos del sector público, ¿no? Eso es la política fiscal. Puede tener su política monetaria que se va a referir al control de la cantidad de dinero para mantener estable la capacidad adquisitiva de la moneda, ¿no? La política monetaria, ¿no? Pero en cambio, la planificación responde a un mecanismo de coherencia de las medidas de políticas económicas que se apliquen. En otras palabras, no solo tiene que ver con objetivos específicos, sino tiene que ver con toda la planificación general que está realizando la economía. Ya. A ver, hasta ahí mis compañeros. Preguntas, dudas, ¿qué elementos podrían establecerse alrededor de estos elementos que hemos visto, ¿no? Entonces le estoy activando los micrófonos para que podamos conversar acerca de este enfoque diferente de planificación económica, ¿no? Si hay algún problema con sus micrófonos, por favor, no duden en escribirme por el chat. Adelante, por favor. Buenos días, licenciado. Buen día, buen Mi día. pregunta sería la siguiente, licenciado. Por el momento, digamos, yo creo que Bolivia no está pudiendo producir, digamos, bastante cantidad de harina y seguimos exportando. Eso viene en parte de este último tema que estamos llevando, licenciado.
Y precisamente, Edwin, a eso apunta. En realidad, el tema de la harina, bueno, que en realidad es el trigo, ¿no? El trigo que nosotros utilizamos para producir harina, más o menos para que tengan una idea. Si mis estadísticas no fallan, únicamente somos capaces de producir la mitad de lo que consumimos. Entonces, si quieres alcanzar el objetivo de soberanía alimentaria, en otras palabras, que no dependas de la producción extranjera, entonces lo que vas a lograr es producir más o menos es el 100%, ¿no? Ahora, mucho depende, ojo, del criterio de productividad. En otras palabras, lo que tienes que ver también es si eres o no productivo, ¿ya? Ahí tienen que recordar sus cursos de economía internacional y tienen que hablar de la ventaja comparativa. En otras palabras, la ventaja comparativa lo que te establece es que tú tienes que especializarte en aquello que seas productivo y, o en todo caso, importar aquello en lo que no seas productivo. Entonces, ahí hay que analizar si nuestras tierras, por ejemplo, son lo suficientemente productivas para trabajar el tema del trigo, ¿no? Entonces, en la planificación central que vas a construir, bueno, en el caso boliviano no va a ser tan central, digamos, lo dejaremos nomás en planificación económica. En la planificación económica tú vas a decir, esto voy a producir para garantizar la alimentación de mi población. Porque el gran problema de depender, digamos, de las importaciones es que en determinado momento se pueden cortar, ¿no? Bueno, ahí en el caso boliviano es un poco distinto el tema, o sea, para hilar más fino, porque nuestro vecino es Argentina, ¿no? Argentina es uno de los casos más sui generis de la economía del mundo, ¿no? Porque Argentina tiene todas las condiciones para ser una potencia. ¿Por qué razón? Tienen mar, o sea, el uso de sus puertos es irrestricto. Tienen las tierras más productivas del mundo. De hecho, en realidad, solo las norteamericanas les superan en cuanto a productividad natural. Bueno, ahora, ese criterio de productividad natural, recuerden, es cada vez más relativo. ¿Por qué razón? Porque la tecnología no deja de avanzar, ¿no? Los israelíes, por ejemplo, están produciendo en el desierto. Entonces, ahí te muestro. Pero, eh, Edwin, le agarras muy bien. En el caso de la harina, es el mejor ejemplo de cómo se puede utilizar la planificación para estos elementos. ¿Qué más, mis compañeros? Adelante, por favor. Licenciado, y la producción de carne, digamos que estamos exportando supuestamente a China y Rusia también creo, también vendría a formar parte, digamos, de este mismo modelo. Sí, en cierto sentido, sí. A ver, pero ahí hay que ser sincero, ¿no? En realidad, en Bolivia no hay una cultura de planificación. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el plan se lo utiliza como un adorno, pues. Hacemos nuestros planes anuales y no los cumplimos, ¿no? No tenemos una estructura clara respecto a cómo van a funcionar nuestras distintas entidades. Y si ustedes quieren, esa ausencia de planificación es lo que te explica por qué en cierto sentido no tenemos un mayor desarrollo, ¿no? Por darte una idea, ¿no? ¿Cuáles son las metas que vamos a alcanzar en términos de la exportación de carne? Se habla de una danza de cifras, ¿no? 15.000, 30.000 toneladas. Si fuésemos capaces de planificar,
lo que diríamos es, a ver, este año vamos a vender 30.000 toneladas a China. El año 2021 vamos a subir a 50.000, luego a 80.000 y así sucesivamente, si es que decidimos que nuestra vocación es la producción de carne, ¿no? Y para ello tendríamos que analizar qué tierras vamos a dedicar, ¿no? Siendo que la productividad, por ejemplo, en el tema de la carne es creciente, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros utilizamos un modelo extensivo de producción de carne. ¿Cómo hacemos? Soltamos a las vacas, ¿no es cierto? Y que vayan y pasen, digamos. Y en la noche las volvemos al establo, ¿no? Por esas imágenes que ustedes tienen del Beni, en la que los ganaderos están en sus caballos, ¿no? Como en el viejo oeste. Alguna vez visiten el Beni y van a disfrutar de lo que es arrear a las vacas, ¿no? En el mundo ya no se hace eso. ¿Por qué? Porque nuevamente aumenta la productividad, ¿no? En realidad las vacas casi ya no se mueven, ¿no? Y todo el día están come que come para engordar. Y en vez de que una vaca esté lista para el fauneo en 3 o 4 años, en realidad en 8 meses ya está lista para el fauneo. Bueno, ahí puedes tener tus diferencias, ¿no? Que como las pobres vaquitas, etcétera, ¿no? Pero esas diferencias se pierden, también ahí tenemos que ser sinceros, frente a un buen bife de vaca, ¿no es cierto? En fin, pero ¿cuál es mi punto? Que logras establecer un mecanismo de alta productividad. Entonces, Bolivia va a tener entre sus productos estrella la carne, como parte de un proceso de planificación. No solo la carne, por darles una idea, un ejemplo exitoso que han tenido en Ecuador ha sido en relación a todo lo que significa la producción de crustáceos, ¿no? Las langostas, etcétera, todo eso han producido en China, o sea, perdón, en Ecuador, y han desarrollado una industria camaronera impresionante que le han vendido precisamente a China. ¿Cuál parece ser la razón? Lo que pasa es que el cultivo de camarones en Ecuador tiene unas características muy, muy diferentes a los que se hace en los mares de China. Y los chinos están encantados con los camarones. Entonces, hay eso, ¿no? O, por ejemplo, Chile y la industria del salmón. Chile vende cobre y vende salmón, ¿no? Y toda su industria salmonera es impresionante. Entonces, un poco en la línea en la que dices, mi hermano, es cómo tú estableces estos horizontes de planificación. Uno de los problemas que tenemos en Bolivia es que no hacemos estos ejercicios, ¿no? En esos momentos, por ejemplo, en el país estamos pensando en bonos, ¿no? Y la verdad es que, sincero, los bonos no son una solución, son un paliativo. O sea, díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes vivirían con 1.000 bolivianos al mes? Ninguno, pues, ¿no es cierto? Por eso estamos estudiando, ¿no? Por eso nos estamos formando, porque precisamente nuestra aspiración salarial es mucho más grande, ¿no es cierto? Entonces, ahí deberíamos estar discutiendo cómo vamos a hacer que todas estas industrias crezcan, tengan calidad de exportación y se puedan vender en el mundo, ¿no? Pero más o menos esa es la idea. ¿Ya? Bien. Ok, mis compañeros, entonces quedaremos acá. Nos veríamos el siguiente martes para que sigamos trabajando. Por si acaso, esta presentación y también la grabación de la clase la vamos a subir a, nuestra clase, a nuestro Classroom. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Buen fin de semana, licenciado. Gracias, gracias, mis compañeros.